Bueno, el tema de hoy es alcohol y más precisamente el alcohol etílico o etanol, el cual es un líquido aromático y combustible que está constituido químicamente por un esqueleto de 2 carbonos a los cuales se unen los grupos hidrógeno y oxidrilo, que se produce por la fermentación de hidratos de carbono y constituye, en este caso, el principio activo de las bebidas alcohólicas, aunque también lo podemos encontrar en otros productos como perfumes, cosméticos, preparados de uso medicinal, entre otros. Dependiendo de la concentración alcohólica de las bebidas, estas pueden clasificarse en bebidas débilmente alcohólicas, bebidas medianamente alcohólicas y bebidas fuertemente alcohólicas. Las bebidas débilmente alcohólicas son las que tienen un porcentaje de alcohol de entre el 1 y el 8%. El ejemplo clásico es la cerveza, que tiene un promedio de 5% de alcohol. Otro ejemplo puede ser la sidra, y estas bebidas resultan de la fermentación de jugos vegetales que contienen almidones o azúcar poco fermentados. Entonces, el proceso que genera el alcohol es el proceso de fermentación de un azúcar. Este proceso de fermentación es llevado a cabo por algunos microorganismos, como por ejemplo las levaduras, que son un hongo, o algunas bacterias. Estos microorganismos lo que hacen es generar una glicólisis anaeróbica a partir de estos hidratos de carbono, que puede ser el mismo almidón, glucosa, fructosa, sacarosa, cualquier tipo de azúcar, y obtener como producto final al alcohol en forma de etanol, dióxido de carbono y moléculas de adenosintrifosfato, es decir, de ATP. En un segundo lugar tenemos a las bebidas que son medianamente alcohólicas. En estas el alcohol oscila entre el 10 y el 20% del total de la bebida y proceden también de la fermentación de otros azúcares, en este caso por lo general de los mostos de la uva, que tienen un gran contenido de azúcar y que por ende fermentan fácilmente. Según la técnica de fermentación y el tiempo de envejecimiento, resultan vinos con distinta graduación alcohólica. El vino y el champán, que tienen una graduación alcohólica del 10 al 12%. Los vinos generosos, como son el oporto, el jerez, el vermut, tienen ya de un 15 a un 20%. Y por último, las bebidas fuertemente alcohólicas tienen un porcentaje de alcohol que ronda el 40%, y se obtienen a partir de 2 procesos. El primero, que es la fermentación, al igual que en las bebidas débil y medianamente alcohólicas, y un segundo proceso, que es el proceso de destilación. La destilación consiste en separar los componentes o sustancias de una mezcla líquida, en este caso esta bebida alcohólica, mediante la ebullición selectiva y la condensación. Es decir, ese líquido se hierve y se concentra el porcentaje de alcohol, para decirlo en pocas palabras. Entre estas bebidas encontramos al ron, al whisky, el vodka. Porque es importante que conozcamos aproximadamente la concentración o graduación alcohólica de las bebidas. Porque no es lo mismo tomarse una copa de vino que una copa de whisky si tienen justamente el mismo volumen. De hecho, como tenemos acá las imágenes de al lado, 18 mililitros de alcohol puro se encuentran en 355 mililitros de una cerveza con una concentración alcohólica del 5%, en 148 mililitros de un vino con una concentración alcohólica del 12% y en 44 mililitros de un whisky con una concentración alcohólica del 40%. Ahora vamos a ver la farmacocinética del alcohol, es decir, todo lo que nuestro organismo le hace al alcohol, todo el movimiento desde que el alcohol ingresa a nuestro organismo hasta que es eliminado. El primer paso siempre va a ser la absorción en la farmacocinética. Cuando nosotros ingerimos el alcohol, este es absorbido a través de la vía gastrointestinal, en un 20 o un 30% a nivel de la mucosa del estómago y en un 80% a nivel de la mucosa del duodeno y del yeyuno, principalmente a nivel del yeyuno. En menor medida, el alcohol también puede absorberse a través de la piel y otras mucosas como la mucosa respiratoria.
a través de la piel, por ejemplo, si la persona se aplicase parches que contengan alcohol, y a través de la mucosa respiratoria, por lo general en algún accidente laboral en la cual haya inhalación de algún producto químico que tenga algún grado de concentración de alcohol. Pero como lo más frecuente es que las intoxicaciones por alcohol se produzcan en el contexto de la ingestión de bebidas alcohólicas, lo más importante es la absorción por vía gastrointestinal. La concentración plasmática de alcohol va a depender de diversas variables. Entre ellas, la cantidad de alcohol consumido. No es lo mismo tomar una botella de whisky que tomar una copa de vino. El volumen sanguíneo del individuo. No es lo mismo que lo tome una persona de 70 kilos que una persona de 40 kilos. Así como tampoco es lo mismo que lo tome alguien que su mayor porcentaje de peso corporal sea grasa que sea músculo, porque como ustedes saben, la grasa está menos irrigada que el músculo y por ende las personas que tienen más músculo que grasa tienen un volumen sanguíneo mayor. Por ende tendrán menores concentraciones de alcohol a una misma cantidad ingerida. También depende de la velocidad de absorción de ese alcohol, la cual a su vez se ve afectada por la ingestión conjunta de alimentos. ¿Por qué? Porque si el estómago está vacío, se absorbe con mayor facilidad el alcohol que si se encuentra lleno de alimentos, lo cual retarda el vaciado gástrico, y al retardar el vaciado gástrico retarda la llegada del alcohol hacia el duodeno y el yeyuno, en donde se produce la mayor parte de la absorción. Esta velocidad de absorción también va a ser afectada por la graduación alcohólica de la bebida en cuestión. Es más rápidamente absorbida la bebida de una graduación alcohólica del 20%, ¿sí? Una de un 10% tiene mayor velocidad que una de un 5%, pero a partir del 20% empieza a disminuir la velocidad de absorción. Es decir, que una bebida de un 20% de alcohol se absorbe más rápido que una de un 40%. Para darles un ejemplo más gráfico, se van a poner en pedo más rápido con un vino que con una cerveza y que con un whisky. Y la otra variable que afecta a la velocidad de absorción es el tiempo a lo largo del cual se ingiere la bebida. No es lo mismo tomar una botella de vino en 1 hora que tomarla a lo largo de 5 horas, con lo cual la concentración de la bebida en sangre va a ser menor justamente por la otra variable que es la velocidad de eliminación. Si nosotros tomamos a lo largo del tiempo, vamos permitiendo que ese alcohol se vaya metabolizando y se vaya eliminando, mientras que si lo tomamos todo de golpe, se eleva mucho la concentración sanguínea porque la velocidad de eliminación está siendo más lenta que la velocidad de absorción. Y por último, esta velocidad de eliminación se va a ver afectada por el consumo de otros medicamentos que se metabolicen en el mismo lugar o el mismo sistema que el alcohol, la tolerancia al alcohol, es decir, no es lo mismo un bebedor crónico que alguien que prueba por primera vez el alcohol, y los distintos polimorfismos que pueden afectar a los sistemas de metabolización, dándole más o menor actividad a las enzimas. A su vez, la concentración plasmática es la responsable de los efectos tóxicos. Entonces, a mayor concentración plasmática de alcohol, veremos efectos tóxicos más graves. Es decir, existe cierta correlación, pero no es una correlación lineal. Eso ténganlo en cuenta. Una vez que el alcohol es absorbido, es decir, que llega a la sangre, este se distribuye a lo largo de todo el organismo. El porcentaje de alcohol en cada uno de los tejidos difiere dependiendo del porcentaje de agua que constituye a ese tejido o ese órgano. Es decir, que el porcentaje de alcohol será mayor en aquellos tejidos con un mayor porcentaje de agua. Respecto de la distribución, es importante que recuerden que el alcohol atraviesa la barrera hematoencefálica y es por eso que tiene efectos sobre el sistema nervioso central, y también atraviesa la barrera placentaria, por lo que tiene efectos sobre el embrión y sobre el feto. El volumen de distribución del alcohol es de 0,5 a 0,7 litros por kilo de peso.
Recuerden que el volumen de distribución es el volumen teórico de líquido en el cual nosotros tendríamos que disolver esa cantidad total de alcohol, en este caso, de un fármaco que se administre o que se ingiera, para que la concentración de ese líquido sea igual a la concentración que nosotros encontramos en el plasma. El tercer paso es el metabolismo. El alcohol se metaboliza en un 90% a nivel hepático, en el cual intervienen 3 sistemas. El sistema más importante es el sistema del alcohol deshidrogenasa, al cual le sigue el sistema microsomal y por último el sistema de la catalasa. Parte del alcohol también puede ser metabolizado por la alcohol deshidrogenasa que se encuentra a nivel de la mucosa gástrica, la cual se presenta en menor cantidad o en menores concentraciones en las mujeres, lo cual genera una pequeña diferencia en las concentraciones plasmáticas de alcohol del hombre y la mujer. La cinética de eliminación del alcohol es de orden cero, es decir, que se eliminan cantidades fijas por unidad de tiempo. Esta cantidad fija es de 8 a 12 mililitros de alcohol puro y la unidad de tiempo es en 1 hora, es decir, 8 a 12 mililitros por hora. Puede existir cierta variación interpersonal en las personas que son consumidoras crónicas de alcohol y las que no. Las que son consumidoras crónicas de alcohol van a eliminarlo más rápido debido al desarrollo de tolerancia. Por lo general, los sistemas enzimáticos pueden ser inducidos en estos individuos, se desarrollan mayor cantidades de enzimas que generan un trabajo más rápido de metabolización. Acá hacemos un zoom a los distintos sistemas de metabolización del alcohol. El alcohol se metaboliza siempre por oxidación a acetaldehído. El sistema más importante es el de la alcohol deshidrogenasa, en menor medida el del citocromo P450 2E1, que es el que contiene las enzimas microsomales, y por último el sistema de la catalasa. La característica que tiene el citocromo P450 es que puede ser inducido, lo cual puede promover la metabolización del alcohol, hacer que ésta sea más rápida, o puede ser inhibido, es decir, hacer que la metabolización sea más lenta, ya sea por el mismo alcohol, que lo que hace es inducir su metabolismo, o por otros fármacos que actúen sobre ese nivel generando interacciones, en este caso con el alcohol, aumentando su metabolización o reduciéndola. Y además también puede ser afectado, como yo les decía, por diversos polimorfismos genéticos que generan una mayor o menor actividad de las enzimas que componen a este citocromo. En los 3 casos, como les decía, el proceso es el de oxidación. Y para oxidar al alcohol y generar acetaldehído se tiene que reducir una coenzima, que en este caso va a ser NAD. Al reducirse el NAD se generan grandes cantidades de NADH. Y ese aumento en las cantidades de NADH y reducción de NAD es importante porque va a afectar al metabolismo de otras sustancias. Después de ser oxidado, el acetaldehído es oxidado nuevamente por la acetaldehído deshidrogenasa, que genera acetato. Y ese acetato puede formar acetil-CoA, el cual puede ingresar en el ciclo de Krebs, y las coenzimas generadas en el ciclo de Krebs ingresar en la cadena respiratoria formando ATP, dióxido de carbono y agua. Ese acetil-CoA también es un sustrato para la biosíntesis de ácidos grasos. Esos ácidos grasos pueden formar triglicéridos en el proceso de lipogénesis y esto contribuye a la esteatosis hepática, es decir, al hígado graso, y también a la hiperlipidemia que vemos en el alcoholismo. Este acetil-CoA también puede ser un sustrato para la producción de cuerpos cetónicos, lo cual predispone a un tipo de acidosis por producción de estos cuerpos cetónicos que son ácidos justamente. Además de que el acetil-CoA sirve como un sustrato para la biosíntesis de ácidos grasos, recordemos que estas grandes cantidades de NADH hacen que se inhiba la vía contraria, que es la beta-oxidación de ácidos grasos. Por eso todos esos ácidos grasos que se
forman, no pueden metabolizarse y al contrario empiezan a sintetizar lípidos más complejos. El acetaldehído también inhibe a la beta-oxidación de ácidos grasos y por otro lado también interviene en el metabolismo de las proteínas al inhibir su secreción y su transporte por parte del hígado. El hígado, recordemos que es el principal productor de las proteínas plasmáticas, principalmente de la albúmina. En este caso, si bien las proteínas se producen, son retenidas por el hígado, pudiendo incluso generar retención también de agua dentro de la célula, causando edema celular. Por último tenemos a la excreción. El alcohol en realidad la mayoría, como dijimos, se metaboliza a nivel del hígado, pero en una menor medida, en un 5 o un 10%, puede eliminarse sin ningún cambio a través de la orina, a través del sudor, del aire expirado y de la leche materna. La eliminación a través del aire expirado tiene una importancia médico-legal, ya que por lo general se mide en el aire expirado para estimar la concentración plasmática que tiene. Y este aparatito que vemos en la segunda imagen es un alcoholímetro, que es precisamente el que se utiliza en la vía pública para determinar las concentraciones de alcohol que tienen, calculando, digamos, lo calcula directamente el aparatito a partir de la eliminación en el aire expirado. Recuerden que la concentración de etanol en el aire alveolar es de aproximadamente el 0,05% de la concentración sanguínea. Como existe esta relación lineal entre una concentración y otra, se puede estimar, como les decía, de forma muy rápida y fácil la concentración plasmática. Tiene algunas limitaciones, como por ejemplo personas que tengan alguna enfermedad pulmonar como EPOC, y también fundamentalmente la falta de colaboración, que es mayor aún si la persona está alcoholizada. Ahora sí pasamos a la farmacodinamia, es decir, lo que el alcohol le hace al organismo. Los efectos más relevantes del alcohol son sobre el sistema nervioso central. A este nivel el etanol es un depresor no selectivo del mismo y este efecto se logra a partir de su interacción con diversos receptores. Se une a los receptores del neurotransmisor GABA, que es el principal neurotransmisor inhibitorio del sistema nervioso central, potenciando su acción inhibitoria. Lo que hace es abrir canales de cloro. Al abrir estos canales de cloro genera la hiperpolarización de la neurona en cuestión. También se une a los receptores de glutamato, que es uno de los principales neurotransmisores excitatorios del sistema nervioso central, e inhibe su acción al impedir la transducción de sus señales. Impide la apertura de canales de sodio y de calcio, que son los que generarían despolarización. De esta forma, al impedir su apertura, también genera hiperpolarización, como en el primer caso. Y por último también se une a receptores de tipo opioide, a los cuales los activa e induce la liberación de endorfinas. Estas endorfinas se unen a otros receptores opioides a nivel del núcleo accumbens y a este nivel inducen la liberación de dopamina y de serotonina. Estos neurotransmisores son los responsables de la sensación de bienestar, de euforia, de felicidad de el paciente cuando se encuentra intoxicado de forma aguda con el alcohol, y también estimula a los circuitos de recompensa, ¿sí?, generando placer para que la persona siga consumiendo. Ahora vemos en detalle cómo son los efectos a nivel de las distintas porciones del sistema nervioso central. A nivel cortical se inhiben las funciones corticales, como por ejemplo la función de pensar. Esto lo que hace es afectar a la capacidad de realizar hipótesis, de medir consecuencias. También afecta al habla, la cual va a estar más desinhibida, la persona va a ser elocuente, pero también va a tener media patinada el habla, ¿sí? A nivel del núcleo accumbens y de la amígdala se encuentran los circuitos de recompensa, en donde esa liberación de dopamina y de serotonina genera placer y euforia, y eso es lo que es el sustrato, digamos, para las ganas de volver a consumir.
A nivel de la corteza prefrontal genera relajación, desinhibición, inconsciencia entre comillas, les pongo, o sea, la persona es como no es consciente de lo que hace, no mide consecuencias, está totalmente desinhibida, como dice la palabra anterior. A nivel del cerebelo existe una pérdida del equilibrio y de la coordinación de los movimientos, empieza a desestabilizarse la marcha, se afectan también los movimientos finos y las habilidades más adquiridas. A nivel del tronco del encéfalo disminuye el nivel de conciencia, deprime la respiración y disminuye la temperatura corporal, es decir, deprime todo a menos. A nivel del hipotálamo y la hipófisis inhibe la secreción de hormona antidiurética y por eso el paciente empieza a querer orinar a cada rato, y también la secreción de oxitocina. Aumenta el deseo sexual y la excitación, pero deteriora la función sexual, lo cual quizás es más marcado en el hombre que en la mujer. El hecho del deterioro de la función sexual se marca generalmente por la impotencia sexual. Al paciente no se le para, pero tiene ganas de ponerla. Entonces, como les dije, si bien los efectos más importantes del alcohol los vamos a ver sobre el sistema nervioso central, no significa que no tenga efectos sobre otros sistemas. El alcohol tiene efectos sobre el sistema cardiovascular. A este nivel, el etanol eleva la presión arterial cuando se consume de forma crónica. En agudo genera vasodilatación periférica, lo cual genera un aumento de la pérdida de calor a nivel cutáneo, lo cual agrava la depresión de la temperatura a nivel central y hace que, si bien la persona intoxicada por alcohol esté caliente y rosada, tenga hipotermia central, y esto deprime la función cardíaca. También el alcohol por sí mismo puede deprimir la función cardíaca y puede dar lugar a arritmias. En cuanto a los efectos sobre el metabolismo, estos dependen de la dosis de alcohol. A dosis bajas o moderadas, de aproximadamente 20 a 30 gramos de etanol, aportados principalmente por vino tinto, el alcohol etílico es antiagregante plaquetario, reduce la concentración plasmática de lipoproteínas de baja densidad, es decir, LDL o colesterol malo, entre comillas, e incrementa la concentración plasmática de lipoproteínas de densidad elevada o HDL, entre comillas, colesterol bueno. Por ende es antiaterogénico. Sin embargo, a concentraciones superiores es proaterogénico y protrombótico. Y como es difícil determinar el punto de corte entre una dosis y otra, y entre los efectos beneficiosos y los efectos malos, que en general son muy superiores a los efectos buenos, se recomienda que no se tome nada de alcohol. Es decir, no hay que recomendar al paciente que tome una copa de vino por día. Preferible que no tome nada y ya. Por otro lado, también el alcohol a nivel hepático, como consecuencia de su oxidación, que produce acetaldehído y que genera un aumento de la relación NADH-NAD, hace que se interfiera el metabolismo de los glúcidos y de los lípidos, generando hiperlipidemias, como yo les decía. En general, en agudo, los pacientes que están intoxicados por alcohol tienen hipoglicemia y es muy importante reponerla. Y también afecta al metabolismo de las proteínas, ya que el acetaldehído inhibe la secreción hepática de las proteínas producidas. En cuanto a los efectos endocrinos, el alcohol inhibe la liberación de la hormona antidiurética, como les dije anteriormente. También inhibe la liberación de oxitocina, incrementa la liberación de betaendorfinas y a dosis elevadas aumenta la secreción de catecolaminas y de hormonas de la corteza suprarrenal, lo cual podría contribuir a la hipertensión que yo les decía en los pacientes que consumen dosis elevadas y que también consumen de forma crónica. Sobre el sueño, el alcohol da somnolencia en el consumo agudo e insomnio de mantenimiento en el consumo crónico. Sobre la sexualidad, como les decía, genera un incremento de la libido, es decir, un incremento del deseo sexual, pero genera una disminución de la potencia sexual, provocando
importantes disfunciones sexuales como la impotencia, como les decía, que explican la patogenia del delirio de celos o paranoia celotípica de los varones alcohólicos. Es típico de los varones alcohólicos que presentan obviamente un alcoholismo crónico tener un delirio celotípico. El delirio celotípico es una alteración psiquiátrica en la cual la persona cree una realidad alterada que en este caso se caracteriza por la celotipia, es decir, por celos. El paciente, por ejemplo, cree que su mujer lo engaña con alguien y está convencido de eso, a pesar de que no exista una evidencia sobre eso o que incluso existe evidencia de lo contrario. También genera efectos gastrointestinales, en agudo puede generar náuseas, vómitos y de forma crónica puede generar enfermedad por reflujo gastroesofágico, ya que relaja el esfínter esofágico inferior, permitiendo el reflujo del contenido gástrico hacia el esófago. También puede generar síndrome de Mallory-Weiss, el cual se caracteriza por la aparición de laceraciones longitudinales de la porción inferior del esófago como consecuencia de los vómitos repetidos que tienen los pacientes alcohólicos, generalmente por la mañana. Pero puede afectar a cualquier persona que presente vómitos violentos. Puede causar también rotura esofágica, también en relación con esos vómitos violentos, cáncer de esófago, que puede estar relacionado con el reflujo gastroesofágico, que genere algún grado de metaplasia, displasia que predisponga a ese cáncer. También puede generar gastritis, tanto por la lesión del alcohol directa sobre la mucosa gástrica como por la inducción de la liberación de ácido clorhídrico que hace que se lesione la misma. Puede generar diarreas por mala absorción de nutrientes, también mala absorción de vitaminas y de minerales, principalmente vitamina del grupo B, B12, B6, el ácido fólico y minerales como el hierro y el magnesio. Puede generar pancreatitis, tanto pancreatitis aguda como pancreatitis crónica, y la hepatopatía alcohólica, que ya vimos bien en la clase de hepato con sus 3 estadios de esteatosis, esteatohepatitis y cirrosis. Sobre el sistema osteomioarticular, genera una disminución de la fuerza, puede provocar rhabdomiólisis, que es la destrucción de las células musculares, y también puede generar osteoporosis. También tiene efectos hematológicos e inmunitarios, genera anemia, trombocitopenia, leucopenia y también una alteración de la función de los leucocitos y de la migración de los mismos. La anemia en el alcoholismo crónico puede ser de varios tipos, puede ser de tipo microcítica por déficit de hierro, por la mala absorción como yo les decía, o por las mismas hemorragias digestivas que suelen tener estos pacientes, tanto por síndrome de Mallory-Weiss o por varices esofágicas o hemorroides. Puede ser macrocítica megaloblástica por déficit de vitamina B12 y de ácido fólico como consecuencia de una disminución de la cantidad de células parietales de la mucosa gástrica, que son las que sintetizan el factor intrínseco, el cual permite la absorción de la vitamina B12. También puede ser de tipo sideroblástica por la incapacidad de incorporar el hierro a la protoporfirina. Y por último tenemos a los efectos teratogénicos del alcohol. Este puede causar tanto aborto espontáneo como el síndrome alcohólico fetal, por lo general durante el primer trimestre, que es el trimestre en el cual se produce la organogénesis. La ingesta mínima de alcohol que se asocia a este síndrome es de 75 mililitros día, aunque podría generarse con concentraciones o con cantidades aún menores. Este síndrome se caracteriza por diversas anormalidades en el recién nacido que pueden consistir en una restricción del crecimiento intrauterino, bajo peso al nacer, retardo en el crecimiento postnatal, un coeficiente intelectual bajo, susceptibilidad a las infecciones y anomalías a nivel cefálico principalmente. Microcefalia, es decir, una cabeza pequeña, anomalías faciales como una fisura palpebral, el puente nasal bajo, también pueden tener una nariz sencilla de montar,
ahí como vemos en las imágenes. También pueden tener hipoplasia del labio superior con ausencia o aplanamiento del surco nasogeniano. Vean que es plano lo que tienen por encima del labio y tienen un labio superior finito respecto del labio inferior. También pueden tener epicantos, que es un pliegue del párpado superior que cubre la esquina interna del ojo, como ven también que varias de estas imágenes lo presentan. También pueden llegar a tener una implantación baja de las orejas con una falta de desarrollo de la parte superior. Ahora vamos a ver el cuadro de intoxicación aguda y el cuadro de intoxicación crónica. En el cuadro de intoxicación aguda, que también puede ser llamado estado de ebriedad alcohólica, vamos a ver que el cuadro clínico varía dependiendo de las concentraciones de alcohol en sangre, es decir, de la alcoholemia. Si bien esta relación no es tan lineal como se ve acá, nos sirve bastante como para orientarnos. Con concentraciones de alcohol en sangre de 0,3 a 0,5 gramos por litro, el paciente puede estar excitado emocionalmente, tiene una disminución de la agudeza mental, es decir, de la capacidad de tomar decisiones, de la capacidad de generar hipótesis, de pensar, básicamente. Va a estar relajado, ¿sí? Va a tener una sensación de bienestar, de placer. Tienen un deterioro de los movimientos oculares y esto junto con la disminución de la agudeza mental pueden afectar al manejo. Van a ver que estas concentraciones de alcohol con el cuadro clínico se relacionan mucho con la dificultad que tiene el paciente para manejar, sobre todo autos, motos, algún vehículo, y por ende tienen importancia médico-legal. También van a estar desinhibidos y tienen confianza en sí mismos. Con concentraciones de alcohol de 0,5 a 0,8 gramos por litro, hay un aumento del tiempo de reacción, una alteración de los reflejos, comienza la perturbación motriz, la euforia, la distensión, falsa sensación de bienestar, todo lo que va a agravar, digamos, ese deterioro que yo les decía de la capacidad para poder conducir un vehículo. Y también tienen un comienzo de impulsividad y agresión. Acá también se puede ver la generación de peleas o de discusiones de los pacientes que están intoxicados con alcohol, que muchas veces también en el contexto de un control policial puede verse. Con concentraciones de 0,8 a 1,5 ya existe un estado importante de embriaguez, los reflejos están muy perturbados, hay un retraso en las respuestas y una pérdida del control preciso de los movimientos. Hay problemas de coordinación, también problemas de habla, es decir, el paciente tiene disartria, se le patina el habla. Tienen dificultades para fijar la mirada y concentrar la vista en un punto fijo. Empiezan con visión doble y tienen una disminución de la vigilancia y percepción del riesgo. O sea, es como que están tan desinhibidos que no les importa nada y esto, como les decía, puede afectar muy gravemente a la conducción de los vehículos porque empiezan a hacer maniobras muy riesgosas sin cobrar real dimensión de lo que pueden generar a partir de eso. Con concentraciones de 1,5 a 2,5 gramos litro, existe una importante confusión mental, puede haber agitación psicomotriz, es decir, que estén muy acelerados, agresivos, son lábiles emocionalmente, pueden llorar mucho, reír mucho o enojarse. Y también pueden tener incluso perturbaciones psicosensoriales, es decir, que tienen una distorsión de lo que perciben por medio de sus sentidos. Y más allá de los 3 gramos por litro, la embriaguez es profunda. Lo más importante es la disminución del nivel de conciencia que puede llegar incluso al coma. Estos pacientes generalmente se van a encontrar también con hipoglicemia. Pueden tener abolición de los reflejos cuando están en coma precisamente, depresión de la función respiratoria, hipotermia y todo esto obviamente puede llevarlos a la muerte. Otras manifestaciones clínicas de la intoxicación aguda que por ahí no tienen tanta correlación con la alcoholemia pueden ser el aliento o el olor a alcohol, lengua seca, saburral.
O alternativamente pueden también tener una excesiva salivación, generalmente en relación con las náuseas y con los vómitos. Pueden tener hipo, pueden tener ojo rojo, las conjuntivas irritadas y alteraciones pupilares. Puede haber tanto miosis como midriasis o anisocoria. Miosis, recuerden que son las pupilas contraídas, chiquititas, midriasis las pupilas dilatadas. La anisocoria es cuando las pupilas entre sí son distintas y una disminución a el reflejo pupilar. Pueden tener voz ronca, alteración de la articulación de la palabra, como yo les decía. Al principio, al estar desinhibidos, pueden ser muy locuaces, o sea, pueden tener un habla muy fluida. Incluso algunos hablan mejor su segundo idioma cuando tienen alguna copa de alcohol encima, pero cuando esa alcoholemia sigue elevándose, empieza la disartria y la incapacidad de articular bien la palabra. Se les patina la palabra y ya no se les entiende bien. También pueden tener amnesia, es decir, olvidar los sucesos que ocurren mientras la persona está intoxicada. Pueden tener también temblores, errores en la coordinación, la orientación, etc. ¿Cómo se diagnostica la intoxicación aguda? Obviamente la clínica nos va a ayudar mucho, todas esas manifestaciones clínicas que yo les decía, y obviamente si el mismo paciente o alguien que lo acompaña refiere el antecedente de consumo de alcohol. Pero también es importante que descartemos otros diagnósticos diferenciales que pueden generar manifestaciones similares. Por ejemplo, la fiebre elevada, alteraciones mentales o nerviosas, lesiones en el sistema nervioso central, intoxicación por alguna otra droga. Pero bueno, existen ciertos parámetros que pueden facilitar nuestro diagnóstico. Una de las cosas es el olor, alcohol o el aliento. Eso es bastante característico. Pero siempre vamos a tener que confirmar nuestra presunción diagnóstica con la medición de la alcoholemia. La medición de la alcoholemia puede hacerse en el aire expirado, que es lo que se hace en los controles policiales o en los controles en las rutas, que se hace con el alcoholímetro o etilómetro, con el cual se mide la concentración de alcohol en el aire expirado, que tiene, como les decía, una relación directa con la concentración en sangre. Pero, como les decía, tiene sus limitaciones. El valor de alcoholemia puede ser subestimado cuando hay poca colaboración o cuando el paciente padece de EPOC, o puede ser sobreestimado cuando la ingesta se hizo cercana a la medición. La medición en sangre es lo más fidedigno y es el método que tiene mayor exactitud, y la medición en orina puede hacerse un test cualitativo o cuantitativo. El cualitativo nos dice si hay alcohol y el cuantitativo nos dice un valor exacto, una concentración, pero que no tiene un valor médico legal porque las concentraciones en orina no son directamente proporcionales a las concentraciones en sangre, como sí lo es en el aire expirado, porque existen diversos factores que van a modificar la cantidad que se elimine en orina. ¿Cómo trato a un paciente con una intoxicación aguda por alcohol? Lo fundamental siempre es el ABCD, el mismo que ustedes usan en el politrauma, se usa en todas las emergencias. Nosotros siempre tenemos que asegurar la vía aérea, ver si está segura, si el paciente puede respirar por sus propios medios, si no está obstruido por vómito o lo que sea, un cuerpo extraño. Y evaluar también cuál es su nivel de conciencia, porque recuerden que todos los pacientes con un nivel de conciencia, con un Glasgow por debajo de 8, ¿sí? Que tienen una respuesta en la escala de Glasgow por debajo de 8, requiere de una intubación, ¿sí? Una ventilación mecánica, porque está deprimida la respiración, ¿sí? Otros instrumentos que se pueden utilizar para asegurar la vía aérea es, por ejemplo, la sonda nasogástrica, que previene en estos pacientes la broncoaspiración. Ya que estos tienden mucho a tener vómitos, está bueno colocar una sonda nasogástrica para prevenir que el paciente se broncoaspire con su propio vómito. En la B vamos a asegurar la ventilación y la oxigenación. Una vez que aseguramos que la vía aérea esté permeable, tenemos que ver que esté ventilando y oxigenando. Vamos a medir la saturación de oxígeno y, de ser necesario, se le administrará oxígeno suplementario. Si el paciente no puede ventilar por sus propios medios, se administrará una ventilación mecánica
asistida. En el C vamos a evaluar la circulación y vamos a colocarle una vía periférica, le vamos a administrar solución salina al 0,9%. Y en el D vamos a evaluar el estado neurológico, que ya los estuvimos evaluando desde el A, porque como yo les decía, si tiene un Glasgow por debajo de 8, no va a tener una vía aérea segura. Además de todo esto, es muy importante que midamos la glicemia con un glucotest, es decir, una medición rápida, y que la corrijamos. Si el paciente está en hipoglicemia, que es algo bastante característico en la intoxicación aguda, tenemos que administrar dextrosa al 50%. Y también en todo paciente alcohólico se le administra tiamina, ¿sí? Que es vitamina B1. En resumen, para que se acuerden, vamos a asegurar la vía aérea del paciente, asegurar que tenga una buena saturación de oxígeno y que esté ventilando, le vamos a colocar una vía periférica, le vamos a perfundir solución salina al 0,9%, que además de hidratarlo, nos va a permitir ir bajando las concentraciones plasmáticas de alcohol, le vamos a administrar 100 miligramos de tiamina intravenosos y le vamos a administrar dextrosa al 50%, 50 mililitros si el paciente se encuentra en hipoglicemia. Y por último, y no menos importante, vamos a tratar de evitar la hipotermia. Lo vamos a cubrir al paciente con mantas y vamos a tratar de que el ambiente tenga una temperatura adecuada. Acá les dejo unas imágenes de intoxicaciones agudas por alcohol. Las primeras imágenes podemos ser cualquiera de nosotros un fin de semana, bueno, ahora en pandemia no tanto, pero sí normalmente, y en las últimas ya tenemos los casos más graves y que está bueno que tengamos en cuenta para siempre medir cuánto consumimos, porque puede llevarnos incluso a la muerte. En la última imagen es una foto de una nena que tiene 16 años, que es publicada por la madre para concientizar, porque esta niña, por beber alcohol, está así en coma, como la ven, intubada, sin poder respirar por sus propios medios. Por otro lado, tenemos a la intoxicación crónica. Para poder hablar de intoxicación crónica, está bueno que primero tengamos en claro algunos conceptos. El uso, ¿sí?, es el consumo esporádico de una sustancia que potencialmente causa un daño a la salud. Es decir, es cuando nosotros de vez en cuando vamos a tomar algo de alcohol. Vamos a tomar una cerveza, vamos a tomar un trago. El uso nocivo es un patrón de uso de sustancias psicoactivas, como puede ser el alcohol o como puede ser alguna otra droga, que produce daños a la salud. Este daño puede ser físico o puede ser mental. Es decir, no hace falta que yo tenga cirrosis para calificar como uso nocivo al uso de alcohol. Si el uso de alcohol hace que yo tenga siempre ansiedad y que tenga la necesidad constante de tomar alcohol y que no pueda sentirme bien si no lo tomo, eso ya es un uso nocivo porque está haciendo un daño a mi psiquis. El consumo problemático es el efectuado por personas con problemas que se ven agravados por el consumo. Y se trata de un círculo vicioso, porque la persona que tiene problemas consume para evadir esos problemas y ese consumo le trae más problemas o agrava a sus problemas primarios. Y así se vuelve un círculo vicioso. El abuso, por otro lado, es un patrón de uso desadaptativo de una sustancia psicoactiva que se caracteriza por un consumo continuado, a pesar de que el sujeto sabe que tiene un problema en relación a ese consumo. Una conducta adictiva o una adicción es el comportamiento de búsqueda, obtención y consumo de drogas o realización de la conducta problema, o sea, ya sea un juego de azar, por ejemplo, uno no solo es adicto a sustancias, sino que también puede ser adicto a acciones, en lo que su consecución cobra mayor protagonismo que otras actividades que anteriormente eran importantes para la persona, haciendo que éstas pasen a un segundo plano o parezcan innecesarias o carentes de interés. Es decir, a la persona ya no tiene más ganas de hacer otra cosa que no involucre el consumo de alcohol. Por ejemplo, yo, en vez de querer juntarme con mis amigos a tomar la leche,
solo me junto con ellos si van a tomar alcohol. Si no toman alcohol, me quedo en mi casa tomando alcohol solo. Y antes a mí lo que me importaba era ver a mis amigos, era pasarla bien con ellos. Entonces estamos cambiando las prioridades de las cosas. Pasa en primer lugar el consumo del alcohol o de cualquier otra sustancia psicoactiva o acción, ¿no? Y por último tenemos otro concepto que es el de refuerzo positivo y el de refuerzo negativo. El refuerzo positivo es lo que lleva a la persona a consumir una sustancia porque quiere volver a experimentar la sensación placentera que le generó su consumo en un primer lugar. Mientras que el refuerzo negativo es lo que lleva a la persona a consumir la sustancia para evitar experimentar los efectos displacenteros de la abstinencia, los efectos displacenteros que le provoca el no consumirla. Este refuerzo positivo y refuerzo negativo por lo general se produce en pacientes que ya tienen una adicción, ya tienen generado un síndrome de abstinencia cuando cortan el consumo, tienen tolerancia, ¿sí? Que son conceptos que vamos a ver ahora en la siguiente diapo. Entonces, la tolerancia, que es un concepto muy importante, es el estado de adaptación biológica que se caracteriza por la disminución de la respuesta que provoca la administración de la misma dosis de una droga. En el caso del alcohol, la tolerancia es tanto farmacodinámica como farmacocinética. La tolerancia farmacodinámica se produce por la desensibilización de los receptores, es decir, los receptores ya no responden a la misma dosis de etanol, o un down regulation. ¿Qué significa down regulation? Es cuando se eliminan los receptores, es decir, tenemos una menor cantidad de receptores con los cuales puede interactuar el etanol. Y por otro lado, la tolerancia farmacocinética es cuando se inducen los sistemas de metabolización. Entonces, esa dosis de etanol se metaboliza más rápido porque las enzimas están trabajando más rápido y hay más cantidad de enzimas. En conclusión, existe tolerancia cuando para un mismo efecto la persona tiene que aumentar la dosis de la droga, en este caso del alcohol. El síndrome de abstinencia es un conjunto de signos y síntomas, como todo síndrome, que pueden ser tanto físicos como psíquicos, que aparecen tras la no administración de la droga, es decir, ante el cortar el consumo. Obviamente, una vez que la persona ya tenía cierta dependencia a esa droga, es decir, una vez que la persona tenía un consumo crónico de la misma. El síndrome de abstinencia del alcohol se caracteriza por un deseo irrefrenable de consumir, eso que es traslocable a cualquier otra sustancia psicoactiva. También van a aparecer temblores, irritabilidad, náuseas, insomnio, taquicardia, hipertensión, sudoración, pueden aparecer convulsiones, que es algo que puede aparecer tanto en la intoxicación como en la abstinencia, alucinaciones, delirium tremens, que se produce de 48 a 96 horas después del último consumo y refleja una abstinencia complicada. Se caracteriza por agitación intensa, confusión, delirios y temblores, que son los que le dan el nombre de delirium tremens, fiebre, sudoración profusa, náuseas, diarrea, midriasis y taquicardia. Esto puede llegar incluso a la muerte del paciente, es decir, la abstinencia por alcohol es un cuadro que también puede producir la muerte. Y por último tenemos el término de dependencia, que para el DMS-5, que es el manual de diagnóstico de trastornos mentales por excelencia, define a la dependencia como aquel cuadro en el cual existe al menos 3 de los siguientes criterios, que son tolerancia, la cual ya describí anteriormente, cada vez necesita más droga o más dosis para lograr los mismos efectos, el deseo intenso de consumir la sustancia, que es parte, como les decía, del síndrome de abstinencia. Un síndrome de abstinencia al dejar de consumir tiene signos físicos y psíquicos como consecuencia de la detención del consumo, esfuerzos persistentes sin éxitos para reducir o detener el uso, es decir, la persona dice que quiere dejar de consumir pero no puede hacerlo. Uso mayor o durante más tiempo del pretendido, o sea, el paciente dice, bueno, yo voy a tomar solamente los fines de semana, pero termina no siendo así, termina consumiendo también durante la semana. O dice, yo solo voy a consumir durante el verano y después voy a dejar de consumir y después lo sigue haciendo.
Abandono de importantes actividades de la vida normal, como el trabajo o la familia, lo que yo les decía, cambian las prioridades en los pacientes adictos o dependientes a una sustancia. Pasa a primer plano el consumo de la sustancia, a pesar de que ese consumo le genere problemas tanto en el ámbito laboral como en el ámbito familiar o con los propios amigos. El paciente deja de hacer cosas que antes le generaban placer por hacer eso, o deja de hacer cosas que implican responsabilidades por el consumo. Y por último, el uso continuo, pese a reconocer que causará o empeorará problemas psíquicos. O sea, el paciente sabe que le hace mal y sabe que le hace mal seguir consumiendo, pero no deja de hacerlo, pero porque claramente va más allá de su voluntad. ¿Cuáles son entonces los efectos del abuso crónico del alcohol? Primero les puse fascie. No es que el alcohólico tenga una fascie en particular, pero es bastante característico que tengan la nariz eritematosa, roja, y que tengan una piel más engrosada. Y también es bastante característico de los alcohólicos crónicos la cialosis parotídea, que es una hiperplasia de las glándulas parótidas que les da una fascie particular, un mentón ancho, que en algunos casos he escuchado que le dicen la fascie del gato macho. También genera trastornos digestivos a nivel de la boca. El consumo crónico de alcohol puede aumentar el riesgo de cáncer de boca, principalmente cáncer de lengua, cáncer de labio. A nivel del esófago existe una disminución de la peristalsis y del tono del esfínter esofágico inferior, lo que lleva a la producción de enfermedad por reflujo gastroesofágico, la cual a su vez genera lesiones a nivel del esófago que pueden predisponer incluso al cáncer de esófago. Por otro lado, tenemos al síndrome de Mallory-Weiss, que ya les había descrito, que eran desgarros longitudinales en el esófago inferior como consecuencia de los vómitos repetidos y de los vómitos violentos que suelen tener estos pacientes y que suelen producirse todas las mañanas. También el aumento del riesgo de cáncer de esófago, como les decía, tanto en relación a el reflujo gastroesofágico como a la misma lesión del alcohol. Desgarros esofágicos que también pueden estar predispuestos por ese debilitamiento de la pared por los vómitos continuos. Varices esofágicas que están en relación con la hipertensión portal en aquellos que tengan una hepatopatía avanzada. A nivel del estómago vamos a tener gastritis, que como les decía también puede ser por la lesión directa por parte del alcohol o por ese aumento de la liberación de ácido clorhídrico estimulado por el alcohol. Esto va a evidenciarse morfológicamente con edema, ingurgitación vascular y pequeñas hemorragias difusas. También puede aparecer úlceras gastroduodenales en relación también a esta misma gastritis. A nivel del hígado, la hepatopatía alcohólica que vimos bien en detalle en la clase de hepato, con esteatosis, esteatohepatitis y cirrosis. Y a nivel del páncreas, como les dije, puede causar tanto pancreatitis aguda como pancreatitis crónica. El alcohol hace que el jugo pancreático se vuelva más espeso, más viscoso y pueda generar un tapón que obstruye al orificio de salida del conducto excretor del páncreas y que por ende todas las enzimas pancreáticas no puedan liberarse y que se activen dentro del páncreas y genere una autodigestión del parénquima. Esa autodigestión del parénquima culmina en necrosis, obviamente, de las células pancreáticas y la consecuente inflamación. La pancreatitis crónica, en general, se produce como consecuencia de pancreatitis agudas sucesivas que terminan por generar la fibrosis del parénquima pancreático. El abuso crónico de alcohol también genera trastornos cardiovasculares. Es bastante característico que estos pacientes sean hipertensos. También pueden tener una miocardiopatía dilatada que se produce por la lesión de las células cardíacas de forma directa por el acetaldehído o por el déficit de tiamina. Esa miocardiopatía dilatada, esa dilatación de las cavidades, hace que se produzca una insuficiencia cardíaca. También existe un aumento del riesgo de infarto agudo de miocardio, no solo en relación a la hipertensión, sino también en relación a la mayor aterogénesis que tienen estos pacientes. Ese infarto agudo de miocardio también puede predisponer a la insuficiencia cardíaca. También pueden generarse arritmias y que también culminen en la insuficiencia cardíaca.
Los pacientes que abusan crónicamente del alcohol también en general suelen ser malnutridos y esa malnutrición agrava todos los efectos del alcohol. De hecho, se sabe que aquellos que consumen de forma crónica alcohol pero se alimentan de forma adecuada tienen efectos mucho menores que aquellos que no consumen los nutrientes que deben consumir. Esta malnutrición está tanto en relación con que el alcohol empieza a formar parte de lo único de lo cual se alimentan, por decirlo así, que es lo que le aporta calorías, pero no consumen alimentos que aportan nutrientes reales, o sea, no consumen hidratos de carbono, proteínas, no consumen minerales, grasas, nada. Solo utilizan las calorías del alcohol. Y también porque tienen cierto grado de malabsorción de nutrientes, como yo les decía, en relación a la vitamina y en relación a los minerales fundamentalmente. Tienen también trastornos del sistema nervioso central, pueden generar o desarrollar la encefalopatía de Wernicke, que está precisamente en relación al déficit de tiamina, que es la vitamina B1, que se caracteriza por un comienzo agudo de confusión, nistagmo, que son movimientos incontrolados e involuntarios de los ojos, oftalmoplegia parcial, es decir, que no pueden movilizar un ojo de forma parcial, y una ataxia, que es una incoordinación de los movimientos. En relación a la encefalopatía de Wernicke también aparece la psicosis de Korsakoff, que es una complicación tardía de esta encefalopatía y que consiste en déficits de memoria, confusión y cambios del comportamiento. Estos pacientes también tienen un aumento del riesgo de ACV, tanto isquémico como hemorrágico, el isquémico más en relación a la aterogénesis, mientras que el hemorrágico está más en relación con la hipertensión arterial que tienen estos pacientes. También pueden tener trastornos del sistema nervioso periférico. Es bastante característico que presenten mono o polineuropatías periféricas que se deben por lo general también al déficit de tiamina y al daño directo por parte del acetaldehído y del alcohol. El déficit de tiamina y el exceso de acetaldehído hacen que se desmielinicen las neuronas que constituyen a los nervios y que por ende se retarde la conducción y eso genere la neuropatía, que por lo general es una neuropatía sensitiva más que motriz, pero se afectan ambas cosas. En cuanto a los trastornos hematológicos, como les decía, puede haber anemia, que puede ser tanto ferropénica como megaloblástica por déficit de vitamina B12, de ácido fólico, puede ser una anemia sideroblástica. También existe anemia por las hemorragias digestivas que tienen también, como les decía, que va a formar parte dentro de la ferropénica. También pueden tener leucopenia y trombocitopenia. Esa trombocitopenia, esa disminución del recuento de plaquetas, también favorece a que estos pacientes sangren. Tienen un aumento de la susceptibilidad de las infecciones como consecuencia también de esa leucopenia y de que los pocos leucocitos que tienen a veces tienen dificultades para migrar y también tienen disminución de las funciones. Trastornos a nivel del sistema osteomioarticular, como ya les dije, rhabdomiólisis, que es la destrucción del músculo, osteopenia y osteoporosis, que es una disminución de la mineralización ósea, que hace que los huesos sean más frágiles, tengan una mayor predisposición a las fracturas, generalmente fracturas patológicas, es decir, no relacionadas con algún trauma. Y en relaciones a rhabdomiólisis, estos suelen ser pacientes con los músculos muy atrofiados y que viven fatigados y cansados. También pueden generar trastornos psíquicos, son pacientes que pueden tener tanto depresión como ansiedad, delirios, es típico el delirio celotípico, como les decía, bastante en relación con los trastornos sexuales que tienen estos pacientes. Trastornos del sueño, en general tienen insomnio de mantenimiento, es decir que si bien se duermen no pueden mantener ese sueño a lo largo de la noche e incluso pueden tener alucinaciones, más si es una persona que tiene alguna predisposición genética a una enfermedad psiquiátrica. El alcohol, como cualquier otra sustancia psicoactiva, puede ser el disparador. En cuanto a los trastornos sexuales, difiere del consumo agudo al consumo crónico. Dijimos que en el consumo agudo había un aumento de la libido, un aumento del deseo sexual, aunque con una disminución de la potencia sexual. Ya en los consumidores crónicos de alcohol también hay una disminución de la libido, es decir, pierden deseo sexual.
Y esto es bastante común para otras drogas también. El paciente en realidad se ve absorbido tanto por la dependencia a la sustancia psicoactiva que pierde interés en otras cosas y entre ellas pierde el interés en el sexo. También tienen disfunción sexual, como les decía, los hombres tienen impotencia y las mujeres pueden llegar a tener sequedad vaginal. Los hombres también pueden tener aumento de la latencia eyaculatoria, es decir, que tardan más en eyacular, y una disminución del placer orgásmico, es decir, si bien llegan al orgasmo, este no es tan placentero como siempre. Es importante también recalcar que pueden tener alteraciones de la fertilidad y las mujeres también pueden tener alteraciones menstruales. Los hombres también, en relación más que nada a la hepatopatía, como les decía, esos cambios que hay hormonales en los estrógenos y en la testosterona, pueden también desarrollar ginecomastia y una alteración del vello. Tienen menor cantidad de vello y aparecen las tetas. Y por último, los efectos teratogénicos que ya describí anteriormente. Nuevamente, como hice con la intoxicación aguda, algunas imágenes. Tenemos algunos acá abusadores crónicos de alcohol, si se puede decir de alguna forma, viviendo en la calle. Recuerden que el abuso de alcohol es un círculo vicioso. La gente que está en la calle es muy susceptible a las adicciones y estas adicciones hacen que la persona no pueda salir de esa situación en la que se encuentra. Es decir, son personas que tienen un problema y que ese problema se ve agravado por el consumo de la sustancia, un consumo problemático. Y en las últimas imágenes, algunas de ascitis y la circulación colateral, como vemos en estos últimos dos pacientes que están internados también en situaciones críticas. Ya terminando, me gustaría que sepan algunas de las interacciones del alcohol, más que nada del alcohol con otros depresores del sistema nervioso central que potencian obviamente los efectos del alcohol y el alcohol potencia los efectos de estos otros depresores, como por ejemplo lo son las benzodiazepinas, los opioides, los antidepresivos, los barbitúricos, los anticonvulsivantes, que son medicamentos que son bastante frecuentes de consumir. Hoy en día mucha gente consume antidepresivos o opioides para los dolores o benzodiazepinas para dormir o para la ansiedad, y hay que tener mucho cuidado, hay que decirle a los pacientes cuando se les recetan estas medicaciones que tienen que tener cuidado con el consumo de alcohol porque se pueden potenciar esos efectos depresores del sistema nervioso central, y es más que nada importante sobre la depresión de la respiración. O sea, el paciente puede morirse por esto. Y también en relación a la conducción de vehículos, porque se ven deterioradas mucho las capacidades cognitivas del paciente. Por eso está bueno también hacer un examen toxicológico más amplio y no solo buscar alcohol en pacientes que nosotros vemos intoxicados. También existe interacción con el disulfiram, las cefalosporinas y el metronidazol. Todos ellos generan el síndrome del disulfiram o del acetaldehído o el efecto antabús, que se genera por la inhibición del acetaldehído deshidrogenasa, lo que lleva a que el acetaldehído se acumule, dando lugar a un cuadro clínico característico que se caracteriza precisamente por vasodilatación generalizada, que comienza a nivel de la cara con rubor y calor, que después se reemplaza por palidez y que se extiende a lo largo del cuerpo. Aparece también cefalea, punzante o pulsátil, náuseas o vómitos, sudoración, sed, dolor precordial, mareos, hipotensión, inquietud, debilidad, visión borrosa, confusión y síncope, es decir, una pérdida de la conciencia. Básicamente un cuadro horrible para sentir, ¿sí? El disulfiram, de hecho, se da en el tratamiento para deshabituación alcohólica. Son pacientes que son adictos o dependientes del alcohol. Se les da el disulfiram para motivar a que no tomen alcohol, porque cuando toman se sienten horribles. Y las cefalosporinas y el metronidazol, que son dos antibióticos, y el metronidazol también usado como antiparasitario, que generan esos mismos efectos, y de ahí proviene el hecho de que no hay que tomar alcohol
con antibióticos. Si bien también con algunos otros antibióticos lo que puede hacer es bajar las concentraciones del antibiótico, haciendo que este no haga tanto efecto. Con aspirina existe un aumento en la biodisponibilidad del etanol, ¿sí? Por la inhibición del alcohol deshidrogenasa por parte de la aspirina. Y por último, con cualquier droga que sea metabolizada por el citocromo 2C9 y 2E1, ya que estos dos citocromos son inducidos por el alcohol. Obviamente cuando este se consume de forma crónica. Es decir, que estos sistemas, al estar inducidos por el alcohol, metabolizan de forma más rápida. Esto puede generar un efecto reducido de la droga si lo que genera la metabolización son metabolitos inactivos, o puede potenciar sus efectos si lo que genera la metabolización son metabolitos activos, o puede potenciar un efecto tóxico si el metabolito generado es un metabolito tóxico, como en el caso del paracetamol. Y por último les dejo acá algunos valores a recordar, porque por ahí son muchos los números que se van hablando y está bueno que los tengan todos juntitos para recordarlos más fácil. El valor máximo de consumo de alcohol recomendado por día para hombres es de 2 tragos, para mujeres de 1 trago, siendo el trago de 12 gramos de alcohol puro, que son 350 mililitros de cerveza aproximadamente, o 150 mililitros de vino, para que tengan alguna referencia. La dosis letal 50 de alcohol, es decir, la dosis de alcohol que mata al 50% de las personas expuestas a ellas, es de 300 a 400 mililitros de etanol puro consumidos en menos de 1 hora, lo que equivale aproximadamente a 600 a 800 mililitros de whisky. El valor de alcoholemia límite para conducir, que esto es importante para medicina legal, es, según la ley vigente, para los vehículos particulares, un auto, es de 0,5 gramos por litro, para las motocicletas de 0,2 gramos por litro, y para los transportes públicos y de carga, es decir, un colectivero, un taxista o un camionero, de 0 gramos por litro. Y por último, la velocidad media de metabolización del alcohol, que, como les decía, que tiene una cinética de tipo o de orden 0, se eliminan cantidades fijas que son 8 a 12 mililitros kilo